Bien, hermanos, en esta mañana queremos continuar una pequeña serie que comenzamos el domingo pasado sobre una vida de gratitud al Señor. El domingo pasado estuvimos predicando sobre el título La adoración, una respuesta, la respuesta de un cristiano agradecido. Vamos a orar. Padre amado, gracias, muchas gracias por estar aquí en tu casa. Gracias porque no hay mejor lugar para nosotros que reunirnos en familia ante tu presencia en este lugar que tú has escogido. Y queremos rogarte que tú estés abriendo nuestros ojos espirituales y podamos ver el mensaje que tienes para nosotros, podamos entender la palabra que tienes para nosotros, podamos, Señor, aprovechar y apreciar tu palabra y la podamos aplicar a nuestras vidas. Revélanos a Jesucristo, revélanos, Señor, el plan tuyo para nuestras vidas, y que al salir de aquí salgamos renovados porque tu palabra ha sido clara a nuestros corazones. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, familia, en estos días, como ya hemos mencionado, hemos estado hablando del tema de la gratitud, y es importante hablar de la gratitud en un mundo que es ingrato, un mundo donde el tema de la gratitud no se toca mucho. De hecho, muy pocas personas agradecen, y muchas veces cuando lo hacen simplemente es por una forma formal, algo formal. Está bien, gracias, thank you, ok. Pero no porque hay un verdadero sentimiento de gratitud. Yo buscaba en el diccionario el significado de la palabra gratitud y encontré dos significados. Dice la primera: la gratitud o el agradecimiento es un sentimiento de deuda o reconocimiento que se tiene hacia alguien de quien se ha recibido algo valioso. El otro concepto que encontré es el siguiente: la gratitud es un sentimiento profundo y natural que surge cuando reconocemos, entendemos y valoramos las bendiciones y beneficios que hemos recibido. Voy a repetir esta idea porque me gusta. La gratitud es un sentimiento profundo y natural que surge cuando reconocemos, entendemos y valoramos las bendiciones y beneficios que hemos recibido. De acuerdo a este concepto, hermanos, en primer lugar, para que una persona pueda estar agradecido, necesita un reconocimiento de que hemos recibido algo, un reconocimiento de que hemos sido bendecidos de alguna manera. Y el gran problema del hombre, amados hermanos, por el cual va a ser juzgado, es porque no ha reconocido a Dios ni le ha dado gracias, dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 1, y específicamente el versículo 28 del capítulo 1, 28 dice: y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. Esta es la versión de las Américas, escucha bien. El hombre, el ser humano, el hombre que no tiene a Cristo, dice, no tuvieron a bien reconocer a Dios. Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. El hombre no ha querido reconocer a Dios. Hemos sido bendecidos. Como decíamos hace un momento, dice la palabra del Señor que Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios bendice nuestras vidas. El salmista, cuando se levantó una mañana, miró el cielo, miró las estrellas, miró la creación y dijo: wow, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día anuncia otro día la gloria de Dios, hermanos. Dios se ha revelado en la creación. Dios nos ha dado todo lo que tenemos a nuestro rey, lo que somos, pero el hombre se ha negado a reconocer a Dios, sino que todo lo contrario, ha cambiado la gloria de Dios por imágenes, trayendo maldición sobre su vida. Pero en segundo lugar, dice este concepto: primero reconocimiento, segundo entendimiento. Es necesario un entendimiento de aquello que hemos recibido, porque muchas veces, hermanos, se recibe algo, pero como no se entiende lo que se ha recibido, no se aprovecha ni se disfruta. Por eso, mis amados hermanos, yo siempre recalco algo: la fe del cristiano no es una fe ciega. Nosotros no tenemos una fe ciega.
La fe ciega es aquella que no ve y se lanza sin importar. Pero usted y yo, aquellos que hemos creído en Cristo, no solamente hemos creído, hemos entendido lo que creemos. El apóstol Pablo decía, mas yo sé en quien yo he creído, que es poderoso para guardarme. Él decía, yo conozco, yo entiendo, hermano. Si yo no entiendo en lo que creo, entonces no puedo creer. Nuestra fe no es ciega. El apóstol Pedro, en su primera carta, en una expresión de alabanza, decía, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es decir, Pedro decía, Dios nos ha bendecido, nos hizo renacer para una esperanza que es viva, pero ¿en qué está fundamentada nuestra esperanza? En la resurrección de Cristo, en algo que yo entiendo, en algo que sé que es real, en algo, amados hermanos, que me sostiene. Es por eso que es importante reconocer, es importante entender, pero en tercer lugar este concepto nos dice que es importante valorar la bendición, porque usted puede conocer, puede entender, pero si usted no valora lo que usted ha recibido, gracias, campeón, Dios te bendiga. Si usted no valora lo que usted se le ha dado, tristemente hay veces que recibimos un regalo y no sabemos el valor que tiene, y como no sabemos el valor que tiene, no lo aprovechamos. Valorar significa conocer, estimar o apreciar el valor o mérito de algo. Ahora quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Cuál es el valor que tú le das a lo que Cristo hizo por ti? Porque te voy a decir algo. Dios, por su gracia, nos ha salvado, pero esa salvación no fue gratis. Es gratis para ti y para mí, pero esa salvación costó la vida de Jesucristo, el sufrimiento de Jesucristo ahí en la cruz del Calvario por ti y por mí. Esa salvación es gratis, pero no es barata. Esa salvación le costó al Hijo de Dios dejar su trono de gloria. Ahorita cantábamos ese precioso coro, yo me emocionaba, porque qué precioso. Se hizo hombre. Y Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero antes de esa exaltación vino la humillación. Dios dejó, el Hijo de Dios dejó a un lado el ser Dios, se hizo un hombre y vino y sufrió. Vivió una vida perfecta, limpia, pura, sin mancha. Y ahí dio su vida en una cruz para que tú y yo tuviéramos salvación. Ahora la pregunta es, ¿cuánto valor le damos a eso? Porque la gracia es gratis, pero no fue barata. Costó la sangre de Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Ahora bien, dice este concepto, y lo voy a repetir porque me gusta. La gratitud es un sentimiento profundo y natural que surge cuando reconocemos, entendemos y valoramos las bendiciones y beneficios que hemos tenido. Pero cuando reconocemos, entendemos y valoramos lo que Dios ha hecho con nosotros, entonces esto automáticamente trae como resultado algo que se llama adoración. Adoración. Usted no puede quedarse callado. Usted no puede quedarse simplemente con los brazos cruzados, simplemente ya, sí. No. Cuando usted recibe y usted entiende lo que Dios hizo por ti, esto se traduce, esta gratitud se traduce en adoración. Dice la palabra en Hebreos 12:28. Esta versión, nueva versión internacional, me lo da más de la forma que me gusta entenderlo. Dice, así que nosotros que estamos recibiendo, tú y yo que estamos recibiendo un reino inconmovible, hemos sido bendecidos, Dios nos ha puesto como parte de su familia, como parte del reino de los cielos, seamos agradecidos. Dice el escritor de Hebreos, ya que tú has sido bendecido y has recibido un reino inconmovible, seamos agradecidos e inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Lo que inspira a ser agradecido, amados hermanos, es la salvación que Dios nos ha dado. Y esa salvación, hermanos, nos lleva a adorar su nombre. Ahora, el domingo pasado veíamos que la adoración es algo precioso y sublime. Es el resultado de la acción del Espíritu Santo en mi vida cuando me ha revelado lo que Cristo ha hecho conmigo. Eso se transforma en adoración. Pero esta adoración, según vimos en Juan capítulo 4, necesita dos elementos
indispensables para que sea una adoración en espíritu, una adoración agradable delante de Dios. Y en primer lugar vimos que es necesario que sea en espíritu y en segundo en verdad. Y cuando estamos diciendo que es en espíritu, estamos entendiendo que lleven cuenta nuestro corazón, hermano. No es simplemente algo vacío y vano. Cuando usted adora a Dios, Dios nos dio la capacidad a ti y a mí de emocionarnos. Yo recuerdo cuando estaba recién convertido, había una batalla de que si podíamos emocionarnos o no cuando adorábamos a Dios. Y había que limitar a veces las emociones. No, hermano, Dios nos hizo seres emocionales. Cuando usted ve algo que le llama la atención, usted simplemente lo mira y dice, no. El día que yo vi a mi esposa, mis ojos fueron abiertos y dije, ¡wow! ¡Qué cosa más linda! Yo no me pude quedar callado. Yo fui corriendo y le dije a mi mamá, oye, mami, mira lo que conocí, preciosa mujer. Y fui a ver a mi prima. Y mi prima con una pierna partida agarró una bicicleta para conocer a aquella muchacha que le dije, esa va a ser mi esposa. Hermanos, cuando usted ve algo que le llama la atención, usted no dice, ahora es cuando yo digo, no. Automáticamente surge algo y dice, ¡wow! En el año 2008, Dios me dio la bendición de visitar Canadá. Siempre desde el año 1987, que fue el mundial, creo que fue el 87 o el 86. Bueno, fue el mundial de pelota en Edmonton, Canadá, y yo me bebí todos los juegos de pelota de ese tiempo, que lo transmitían en Cuba porque Cuba quedó en primer lugar. Era un juego amateur, pero la cuestión es que ahí ponían las imágenes de las cataratas del Niágara. Algo precioso. Y yo me quedaba mirando aquello, las imágenes de Canadá, de las Rocky Mountains, el CN Tower, mil cosas que estaban presentando. Y yo miraba todo aquello y decía, wow, yo quisiera ir a Canadá. Qué lindo. Y en el 2008 Dios me dio la bendición de llegar a Canadá. Y cuando yo llegué, yo le dije a la persona que me recibió, iba con el presidente de la convención y yo quisiera conocer las cataratas. Y dice, bueno, mira, la semana que viene. Y para mí se me hacía el tiempo tan largo, la semana que viene. Y yo dándole la vuelta hasta que por fin, mañana vamos un momentico si nos queda cerca. Y yo no cabía en el asiento, hermano. Yo cuando estaba llegando, yo veía a la distancia, yo soñaba con ver las cataratas, veía el humo que iba subiendo la neblina. Y ya yo lo veía así, pero wow, ya son desde tan lejos se ve la catarata. Pero cuando yo llegué, yo me quedé sin palabras. Miraba todo aquello y decía, no sabía cómo expresar el asombro que estaba mirando. Yo estaba impactado y me decía el hombre que estaba a mi lado, pero ¿por qué eso es solo agua cayendo? O sea, no, eso no es solo agua cayendo, eso es las cataratas del Niágara. Y me pasé un rato tirando fotos, caminando, todavía conservo la foto y miraba. Ahora, ¿a dónde quiero ir, hermano? Cuando yo llegué allí, y desde antes de llegar ya yo estaba siendo impactado por la grandeza de las cataratas. Pero cuando yo llegué y me paré frente a aquella baranda y del lado ya vi la cantidad, el ruido ensordecedor, toda la humedad que había, yo no sabía, era tan impactado que estaba que las palabras no me salían. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Qué grandioso! Ahora, mis amados hermanos, cuando usted viene a adorar a Dios, a usted no necesita que le digan, admírate, Ana, por favor, admírate, Víctor, da un brinco de alegría. No, cuando usted conoce y entiende, cuando usted, fíjense, reconoce lo que Dios ha hecho en su vida, cuando usted entiende y valora lo que Dios ha hecho en su vida, sus ojos se abren. Nadie tiene que decirle que se asombre. De su mismo corazón va a salir un wow, grande tú eres, Señor. Tú eres grande y digno de suprema alabanza. No hay otra reacción, pero te voy a decir, no solamente esta adoración tiene que ser en espíritu, pero también dice la palabra que tiene que ser en verdad. Tu corazón tiene que estar envuelto, porque si tu corazón no está envuelto va a ser una práctica muerta y vacía. Tu corazón tiene que estar envuelto, pero envuelto también en verdad, en la palabra revelada, porque tú no puedes adorar algo que tú no conoces, y es por eso que tiene que haber un entendimiento. Jesús le dijo a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Había un problema en aquel momento. Los samaritanos simplemente contaban con los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y estos 5 libros le daban una visión limitada de quién era Dios, de manera que la adoración de los samaritanos estaba limitada. Pero por la otra parte, la adoración de los judíos estaba también limitada. ¿Saben por qué?
Porque estos judíos adoraban en verdad, pero no adoraban en espíritu. Simplemente ofrecían a Dios rituales vacíos. Es por eso que la palabra nos dice: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Los judíos adoraban a Dios de una forma vacía, de una forma automática. Hay que cantar, yo canto. Hay que leer, yo leo. Hay que ofrendar, yo ofrendo. Pero su corazón estaba lejos de esto. Su corazón estaba lejos. De manera que en el caso de los samaritanos no había mente, no había cabeza. Pero en el caso de los judíos no había corazón. Los samaritanos tenían corazón, pero no tenían cabeza. Los judíos tenían cabeza, pero no tenían corazón. Ahora dice la palabra, Jesús le dice a la mujer samaritana: la cuestión no es el lugar, la cuestión no es cuándo, la cuestión es a quién y de qué manera. Ustedes adoran lo que no saben. Adorar, tienes que conocer lo que tú adoras y adorarlo desde tu corazón. Es por, hermanos, cuando usted va a la palabra, Dios no te pide a ti dinero. Dios no te pide nada. Dice: dame, hijo mío, tu corazón. La cosa más preciada que tú tienes y que Dios quiere, ¿sabes qué cosa es? Tu corazón. Es por eso que el escritor de Proverbios decía: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, un cristiano agradecido es un cristiano que va a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque reconoce, entiende y valora lo que Dios ha hecho por ti. Ahora, podemos hacernos una pregunta: ¿qué es lo que produce esa adoración que sale de un corazón agradecido? Bueno, en primer lugar, un temor reverente. Escucha estas palabras. El salmista en el Salmo 33:8 decía: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes de la tierra. Cuando tú adoras a Dios y tú reconoces quién es Él, hermano, en tu corazón se va a despertar un temor reverente. Y no estamos hablando, hemos hablado de esto en otras ocasiones, no estamos hablando de miedo a Dios, no estamos hablando del terror a Dios, estamos hablando de un respeto y un reconocimiento de quién es Dios. Cuando tú adoras a Dios en tu corazón, Dios se va a revelar a tu vida. Cuando tú lo adoras en espíritu y en verdad, con un reconocimiento de quién es, Dios se va a mostrar. Y cuando tú entiendes quién es Dios en esa adoración, tú te vas a acercar a Él con un temor reverente. Un temor reverente. Dice la palabra del Señor que ofrezcamos a Dios alabanzas fruto de labios, sacrificio de alabanzas fruto de labios que confiesen su nombre. Estas alabanzas, mis amados hermanos, en temor reverente. Ahora bien, el salmista David decía en el Salmo 5:7: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. En tu temor. El profeta Isaías declara: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor. Hermanos, es un temor que nos lleva a reconocer quién es Dios y entonces nos lleva a humillarnos delante de Él. Cuando usted reconoce quién es Dios, no hay lugar para la arrogancia, no hay lugar para la soberbia. Hay un lugar para usted humillarse de Dios. Y mira lo que dice el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Esta acción, este temor reverente nos lleva a una actitud de humildad. Y dice la palabra que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Dios no desprecia a un corazón que se humilla delante de Él. Y dice la palabra: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el corazón de los quebrantados. Dios dice, hermanos,
yo habito en la altura de la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el corazón de los quebrantados. ¿Están viendo el progreso? Estamos hablando de temor reverente, humildad, y el que se humilla, dice la palabra, que recibe perdón y la misericordia de Dios. En estos días hemos estado estudiando el Sermón del Monte. Recuerden, hay una conexión entre los primeros versículos. Todo, bueno, está todo conectado, pero en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu. Por acá, el versículo 6 dice los de limpio corazón que verán a Dios. Pero una cosa está conectada a otra. Una cosa está conectada a otra. El pobre en espíritu es el que se humilla delante de Dios, el que reconoce su condición, el que llora delante de Dios, el que tiene hambre y sed de justicia. Dios le sacia y viene delante de Dios humillado. Es la misma historia, es la misma actitud. Aquí, cuando nos humillamos delante de Dios, recibimos perdón y recibimos misericordia. Y cuando usted recibe perdón y misericordia, ¿qué trae como resultado eso a tu vida? Gozo y alegría. Gozo y alegría. Dice David en el Salmo 30, versículos 11 y 12: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré por siempre. Hermanos, este es el proceso de la adoración del cristiano. Tú adoras a Dios porque estás agradecido a lo que Él ha hecho en tu vida. Tú glorificas a Dios porque Él ha salvado tu vida. Y esta adoración produce en ti un temor reverente, un temor al que te lleva a humillarte de la presencia de Dios. Un temor, amado hermano, que te lleva a ser humilde. Y cuando tú te humillas, dice que el que se humilla será exaltado. Tú te humillas delante del Señor y Dios te perdona, Dios te salva. Hermanos, el pecado del hombre fue rebelarse en contra de Dios y ponerse en el lugar de Dios. La arrogancia y la soberbia. El hombre le dijo a la mujer, y el hombre estaba en el huerto de Edén, le dijo al diablo: si tú comes del fruto, tú vas a ser igual que Dios. Y dijeron: queremos ser como Dios. Pero cuando tú vienes delante del Señor y tú le dices: yo no soy Dios, tú eres Dios y yo simplemente soy barro de esta tierra. ¿Tú sabes qué? Al que se humilla será exaltado. Dios te levanta. Hermano, qué precioso. Yo en estos días he estado dándole vuelta a este texto cuando dice la palabra: a lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios para humillar a los sabios. Dios escoge a aquello que reconoce que nada puede hacer, para entonces Él glorificarse en esa persona. Ahora bien, hermanos, cuando usted adora, esto trae en sí también esperanza. Tu corazón se llena de gozo, tu corazón se llena de alegría, y ya tú no miras el aquí y el ahora, sino que tus ojos se enfocan al Señor, a lo que Dios va a hacer para ti en el futuro. El salmista decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Ciertamente, cuando tú estés pasando por momentos difíciles, tú, agradecido a Dios, le adoras. ¿Sabes qué? Esta adoración se enfoca en la esperanza futura que Dios tiene para ti, en saber que no estás solo y que Dios está contigo. Ahora bien, es interesante porque este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 4, dice la palabra, versículo 27. Dice la palabra, la mujer, Jesús dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y este pasaje, hermanos, nos revela algo tremendo. Jesús está diciendo: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y cuando yo le digo a usted, los verdaderos miembros de la iglesia se quedan, ¿qué quiere decir eso? Es decir, que hay miembros falsos de la iglesia, ¿no es así? Estoy dando por sentado que hay algunos que no son verdaderos. Ahora Jesús dice: los verdaderos adoradores. Está dando por sentado de que hay falsos adoradores. Adoradores que están adorando a Dios. Fíjense, pienso así:
Si algo es algo duro, doloroso, que una persona conscientemente se niegue a adorar a Dios, yo creo que es más doloroso una persona que crea que realmente está adorando a Dios y esté adorando a Dios en vano, esté haciéndolo de forma incorrecta, ¿no? Que Dios no está recibiendo esa adoración. Hay falsos adoradores, dice la palabra. Hay personas que se acercan a Dios y piensan que están delante de Dios y piensan que Dios lo está escuchando, pero son falsos adoradores. Ahora, dice la palabra, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre en espíritu y en verdad. Porque, y esto me encanta, hermano, porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Usted se ha detenido a mirar este pasaje, hermano. Estamos hablando aquí no del ángel Miguel, no estamos hablando aquí de mi hermano Daniel, no estamos hablando aquí ni de ángeles ni de seres humanos. Estamos hablando aquí de Dios. Dios Padre, el Dios Todopoderoso, está buscando. ¿Y qué es lo que busca el Padre, hermano? Dice que el Padre está buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad de corazón. Porque tristemente estamos rodeados de un mundo de falsos adoradores, de personas que vienen a Dios creyendo que están delante de la presencia de Dios, pero lo están adorando falsamente. Así que pudiéramos hacernos una pregunta: ¿qué hacer para que nuestra adoración no sea vana? ¿Qué hacer para que nuestra adoración llegue al trono de la gracia? Hermanos, la única manera es conociendo a Jesucristo como nuestro Salvador. Necesitamos conocer a Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes no pueden adorar en verdad porque no conocen. Así que, hermanos, el paso primero para poder adorar a Dios y que Dios reciba esta adoración es conocer a Dios. Es tener un encuentro genuino con Él. Porque si tú adoras lo que no conoces, realmente tu adoración va a ser en vano. Ahora, ¿cómo podemos conocer verdaderamente a Dios? Bueno, Dios se nos ha revelado a través de su palabra. Dios se nos ha revelado a través de las Escrituras. Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6, Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo camino para tú y yo acercarnos a Dios y poderle conocer. ¿Y cuál es este camino? Dice Jesús: yo soy. Dice Él: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y por qué Jesús es ese camino? ¿Por qué Él es el único y tan exclusivo camino? Simplemente, hermanos, la Biblia nos dice que tú y yo somos pecadores. Estamos condenados por nuestro pecado y estamos destinados al infierno eterno, dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Qué triste, pero todos estamos en esa condición. Ahora bien, dice la palabra de Dios que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, en que estando aún condenados, Dios buscó una manera para que tú te acercaras a Él. Y Dios mandó a Jesucristo, su Hijo unigénito, siendo en forma de Dios, se hizo hombre y vivió una vida perfecta, una vida excelente. No hubo pecado en Él porque era Dios. Pero como era hombre, Él, a una edad madura, fue llevado a una cruz. Siendo inocente, murió. No por su culpa, no por su pecado, porque era inocente. Murió por ti y por mí. Fue sepultado. Dice la palabra que al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre. De manera que cuando tú confías en Cristo como tu único Señor y Salvador, y tú entiendes, recuerda, entendimiento es importante en la vida cristiana. Cuando tú entiendes que tú eres un pecador, que estás condenado, que lo único que te mereces es el infierno eterno, pero que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y ocupó el lugar en el castigo que tú merecías.
fue llevado a la cruz, murió y resucitó y ascendió al Padre. Dice la palabra que por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, solamente por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿En quién? En lo que Cristo hizo por ti, en que Él ocupó tu lugar y el mío, el que Él entregó su vida por ti y por mí. Y si tú lo crees así, si tú lo entiendes así, entonces ¿sabes lo que pasa? Dice la palabra que Dios te perdona. Amén. Hoy en la mañana hablábamos sobre lo que es el Padre Nuestro y hablábamos algo importante. Hoy muchos piensan que son hijos de Dios, pero no todos somos criaturas de Dios. Pero los únicos hijos de Dios, los que tienen todo poder y autoridad de llegar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro, ¿tú sabes quiénes son? Aquellos que son hijos de Dios. Y Juan capítulo 1, versículo 2 y 3 dice la palabra: mas a todos los que le recibieron. ¿Los que recibieron a quién? A Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Los que le han recibido, los que han creído, los que confían en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, si tú confías en Cristo, si tú le has pedido tu perdón, si tú ahora eres parte de su familia, entonces tenemos acceso al Padre, le podemos conocer plenamente porque Él se nos ha revelado a través de Jesucristo. Entonces ya nuestra adoración no va a ser vacía, no va a ser vana, no va a ser sin sentido, sino que vamos a adorar lo que conocemos y vamos a adorar desde nuestro corazón aquello en que hemos creído. En esta mañana yo quiero invitarte. Yo no sé si aquí hay alguien que aún no ha conocido a Dios y a Jesucristo como su único Salvador. Yo no sé si en esta mañana hay alguien que ha estado adorando y buscando a Dios, pero adorándole en vano porque aún no ha recibido la salvación. Si es así, en este momento yo quiero invitarte. Pon tu confianza en Cristo. Dice la Biblia que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy Dios te está dando la oportunidad. Ven a mí, yo quiero perdonarte. Yo quiero cambiar tu vida. Yo quiero hacerte una nueva criatura. Me encanta el primer versículo que me aprendí cuando empecé a visitar la iglesia. Me había aprendido algunos más, pero el primero que me aprendí, dice la palabra, cuando Pablo escribe en los Corintios 5 y 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere hacerte una nueva criatura. Dios quiere transformar tu corazón. Dios dice en su palabra que Él va a cambiar nuestro corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne. Dios va a transformarnos, pero solamente está disponible esta transformación para aquellos que ponen su confianza en Cristo como su único Señor y Salvador, renunciando a sus pecados, pidiendo perdón por los pecados que nos alejan de Dios y poniendo nuestra confianza en Él. ¿Quieres poner tu confianza en Cristo? Si en esta mañana quieres hacerlo, ahí o estás, dile: Señor, yo te pido perdón. Yo te pido que tú me perdones. Yo te pido que tú cambies mi vida. Yo pongo mi confianza en Cristo y me entrego a ti en esta mañana. Y te doy las gracias por la salvación eterna. Díselo en esta mañana y el perdón de Dios va a venir a ti. Y a partir de ahora vas a ser parte de esa preciosa familia que adora al Padre en espíritu y en verdad. Ya Dios no va a tener que buscar más contigo. Ya Dios te va a encontrar y decir: este es un verdadero adorador que adora al Padre en espíritu y en verdad.